Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos estudiaremos el libro de Gálatas. Gracias al Todopoderoso, hoy tenemos esta gran oportunidad nuevamente de compartir la palabra y hoy vamos a continuar con el libro de Gálatas. Galuyá, ¿no? Galuyá. Esparcidos del Eterno, expatriados. Y habíamos ya empezado el capítulo 1, estamos avanzando con mucha cautela para ir entendiendo cada detalle, cada punto y que no se nos escape nada, ¿no? Eso es lo importante. Y hoy vamos a continuar entonces con el capítulo 1, pero desde el versículo 6. Pero vamos a hacer un recuento, ¿no? ¿Cómo se dice? Un capítulo anterior, ¿no? Así, ¿no? A ver, decía el versículo 1 de Gálatas, capítulo 1. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Yeshua HaMashiach y por Elohim, el Padre que lo resucitó. Entonces ahí aclara que él es enviado ¿de quién? De Yeshua y de Elohim. Ahora, vos podés decir nomás, yo soy enviado de Elohim y Yeshua, y tenés que tener pruebas, tenés que tener, no se puede decir, señales o testimonios, testigos, credenciales, ¿no? Credenciales para decir eso, ¿no? Y esas credenciales son las que va a ir mostrando a medida que vamos compartiendo, ¿no? Vamos avanzando, ¿no? Va a ir demostrando realmente que Él es quien dice ser, que es enviado del Todopoderoso. Él habla de una experiencia que tuvo en el capítulo Hechos 9, ¿no? Habla de una experiencia que tuvo, una visión donde se le aparece la voz de Yeshua y le habla, le dice que le está persiguiendo. Así empezábamos. Esa visión cambió su vida y a partir de ese momento alguien que predicador las buenas nuevas. Después todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, esta carta, este mensaje va dirigido a una región llamada Galacia, especialmente a unos ciudadanos que se le denominaba Gálatas. Dijimos la vez pasada que según los datos históricos son descendientes de galos que vivían al norte, tribus antiguamente bárbaras, y vinieron ahí, se mezclaron también con algunos hebreos y hicieron la comunidad de los Gálatas. Por cierto, esta carta no es una carta de evangelización, es una carta de más bien edificación, se puede decir, tratando de la doctrina del Mesías, corregir en algunos puntos en que se estaba alterando. Versículo 3 dice: gracia y paz sean a vosotros de Elohim el Padre y de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, el cual, versículo 4, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Elohim y Padre. Entonces el propósito por el cual él está escribiendo esta carta es porque quiero anunciarles, quiero explicarles el valor que tiene la muerte de Yeshua, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. Ahora, ¿qué sería pecado? Ese es un tema que no enfatizamos mucho la vez pasada, pero para los israelitas, los hebreos, hablar de pecado, según los textos que hemos visto y según lo que vamos a ver ahora, se refiere a quebrantar los 10 mandamientos, o sea, los mandamientos, los estatutos, los decretos. Pecado es quebrantar o transgredir la ley del Todopoderoso, del Eterno. Eso es pecado. Entonces, si acá dice que Yeshua se dio por nuestros pecados, ¿qué tienen que entender los Gálatas? Que es pecado, que es haber transgredido los mandamientos. Quiere decir que esto ya se le está enseñando a alguien que entiende que ellos eran parte de una comunidad o de un pueblo que tenía como base los mandamientos y que los habían, o sus antepasados los habían transgredido, y por causa de ello ellos estaban viviendo en esparción, estaban dispersos.
Bueno, ese es un punto muy interesante que entender, ¿no? La razón por la cual Yeshua pagó el precio de nuestros pecados. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y eso nomás fue. Capítulo 1, versículo del 1 al 5. Todo una hora hablamos la vez pasada, ¿no? Así que si alguien quiere saber más en detalle de cómo fue, de qué hablamos, qué explicamos, puede entrar a Palabra de Vida Eterna, lista de descripción, reproducción. Y ahí va a encontrar todo lo que hablamos en el primer capítulo. Yo les pido que puedan entrar, ¿qué se tiene que hacer más? Si no están suscritos, se suscriben, ponle me gusta y comparten también, para que nosotros podamos estos capítulos que vamos a estudiar realmente llegar a muchas personas. Es importante que por fin podamos entender de qué se trata el libro de Gálatas y es la oportunidad que tienen. Hay muchos de ustedes que todavía tal vez no configuraron bien o no pusieron bien tienen su cuenta de Google, pero tienen que ver cómo aparece su cuenta de YouTube y la configuran muy bien, se suscriben y le ponen también algún comentario, como entendieron, alguna parte más que les faltó comprender o algo más que le quieran agregar, algún texto de apoyo. Es importante que estos estudios tengan esa, ¿cómo se puede decir? Esa dinámica, que estemos juntos investigando y averiguando. Entonces ustedes también pueden ayudarlo a estos estudios agregando más, ¿no? No sean haters, por favor, sino apoyen y comenten y le agregan también alguna cosa que faltó, ¿no? Por ejemplo, hoy yo le agregué esto del pecado, ¿no? Que es un tema muy importante, que ya hemos compartido en otros textos, en otros capítulos cuando estudiamos, referente a qué es el pecado, ¿no? Porque muchas personas también se confunden cuando se habla de pecado en la Biblia. Bueno, así entonces arrancamos el versículo 6, ¿no? Hoy, versículo 6, y dice, acá como título sale, no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia del Mesías para seguir, y miren, atiendan bien esa palabra, un evangelio diferente. ¿Qué es lo que significa evangelio diferente? Es el título de hoy, ¿no? Que nosotros le pusimos. ¿Por qué evangelio diferente? ¿Hay muchos evangelios? En realidad hay muchos evangelios. Pero nosotros tenemos que saber de que Pablo, cuando habla de evangelio diferente, se refiere a un evangelio que no tiene ninguna relación con las palabras del Mesías, de los profetas y de la Torah. Ese es un evangelio diferente. Un evangelio que interrumpe, contamina o desvía de las promesas que el Todopoderoso le ha dado a su pueblo. Pero hay otra pregunta sobre esto, aparte de evangelio diferente. ¿Qué es evangelio? Primero tenemos que responder esa para poder entender qué es el evangelio diferente. ¿Es así o no es así? ¿Y cuál es el evangelio? ¿Ustedes escucharon una vez esa palabra? Muchas veces vamos a ir a compartir el evangelio. Evangelio, así muchas veces dicen en otra parte cuando quieren venir, el evangelio fuera. Pero vamos a ver qué dice la palabra, ¿no? Ya vemos que ahí hay una nota, y una nota bien cargada. Vamos a entrar ahí. Nota 6. Nueva traducción viviente dice así, 1.6. Estoy horrorizado, palabra que usa, horrorizado, me tienen sorprendido ustedes, de que ustedes estén apartándose tan pronto de Elohim, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia del Mesías. Se están apartando, dice, de Elohim, quien fueron llamados por la obra redentora, por el amor que el Todopoderoso mostró a través de Yeshua en ustedes. Están siguiendo un evangelio, ahí le puse en el hebreo, ¿cómo se dice evangelio? Besora, es la palabra de evangelio, lo que se llama evangelio en el hebreo. Diferente, un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia.
que aparenta ser el buen mensaje, pero hay distorsión. Hay algo que no cuadra en este evangelio. Esto dice Gálatas 1:6. Ahora veamos unos datos históricos para poder entender un poco lo que la gente en la antigüedad creía que era, o a qué le llamaba evangelio, o la palabra evangelio en qué se basaba. Porque acá hubo una confusión en los años. Por eso es que nosotros cuando escuchamos evangelio, nuestro pensamiento se va hacia el pensamiento que tenían los hombres de la antigüedad, especialmente los hombres los griegos, ¿no? Los helenistas, ya en la época de los Ptolomeos, tenían ellos un pensamiento diferente acerca de lo que es evangelio. Pero vamos a leer este dato histórico. Las comunidades cristianas helenísticas adoptaron el término evangelio a partir del culto al emperador. Existe en Priene, es una ciudad, ¿no?, griega, una inscripción dedicada a Augusto, un emperador romano, ¿no?, fechada en el año 9 antes del Mesías, en que aparece esta palabra con un sentido muy similar al que después le darían los cristianos. Hay que entender muy bien, después le darían los cristianos, significa que antes ese no era el significado para los creyentes en Yeshua. Pero los cristianos después, cuando se empezaron a asimilar con el pueblo gentil, a gentilizar, como dicen, empezaron también a adquirir pensamientos gentiles acerca de lo que representaba la palabra evangelio. ¿Qué significa eso? Que ellos empezaron a adoptar entonces sus pensamientos y la añadieron a la nueva creencia que estaban recibiendo. Dice que después le darían los cristianos tras celebrar la aparición, esto es epipanein en griego, ¿no?, aparición, de este emperador divinizado como Salvador. La palabra en griego soter, ¿no? Usaban mucho los emperadores en su nombre, ¿no? Soter, que significa Salvador. En aquella época ellos pensaban que los emperadores eran un tipo de Salvador, de Redentor. Entonces, cuando un emperador era muy apreciado o amado y moría, eran sepultados. Ellos esperaban que resucite o se levante o aparezca como un Dios que va a venir a restaurar todas las cosas. Y a esa acción de que este emperador o soter o salvador aparezca y como un Dios que venga a gobernar el mundo, a esa acción, a ese acontecimiento, ellos le llamaban evangelio. Evangelio. Eso ya mucho antes, la época de los Ptolomeos, estamos hablando, a ver, ¿qué época eran los Ptolomeos? 250 o 300 años antes del Mesías. La comunidad helenística tenía ya ese concepto de lo que es el evangelio, ¿no?, la aparición de un ser que viene a traernos nuevamente restauración. Y fíjense que uno diría, pero un momento, pastor, no es eso también lo que nosotros estamos esperando. Yo ya estoy confundido aquí. ya me confundo. Y es que por eso es que muchas comunidades creyentes, cristianas, esperan a Yeshua como un Dios. Esperan como un Dios que va a venir y que es un ser divino, ¿no? Pero en realidad la Biblia nos habla de un hombre que va a venir, que vino a traer mensaje de restauración y cumplió los requisitos que el Padre le había establecido y pasó las pruebas que el Padre había puesto y hizo los méritos suficientes para merecer el premio de ser el elegido del Padre para reinar sobre sus súbditos. Y ese fue Yeshua. Por eso él fue a la muerte, él no quería la muerte, él dijo, si es posible, pasa a mí esta copa. Fue a la muerte, entregó la culpa que teníamos nosotros, haber sido rebelde ante el Eterno, cargó sobre él. Y el Padre, en recompensa a su labor redentora y a cargarse nuestras culpas, le da la resurrección. Y es entonces el primero entre muchos que van a también recibir la misma recompensa de resurrección. Y por eso él se sube después y está a la diestra
del Padre, esperando el día en que va a venir a establecer ese reino. No como un Dios, como muchos lo han esperado. Va a venir a establecer el reino para poner las cosas en orden y al final de los tiempos, ya hablamos la vez pasada, le va a entregar el poder al Todopoderoso. Va a ocurrir lo que la Biblia habla. Bueno, ese es el concepto hebreo de lo que es el Evangelio, ¿no? Ese momento también donde el Mesías va a venir a restaurar todas las cosas. Y también los griegos tenían ese mismo concepto, pero de otra perspectiva. Entonces, cuando las creencias en un Mesías ungido y Salvador van entrando en el mundo gentil, se va haciendo toda una mezcla que hoy en día estamos totalmente ya tergiversados. Si no podemos investigar a profundidad la palabra. Y por eso Pablo habla que ya hay un evangelio diferente, que ya no viene de la perspectiva hebrea, sino que ya viene desde la perspectiva romana o griega. Se capta, ¿no? Este punto. Bueno, dice la humanidad, dicho texto termina así. Dice el texto, el natalicio, el nacimiento del Dios comenzó para el mundo las buenas noticias, evangelium, que vinieron por él. La terminología empleada en priene aparece también en otras inscripciones similares, lo que ha llevado a considerar a algunos autores como altamente probable que el autor de Marcos conociera este tipo de lenguaje, dado los paralelismos encontrados al inicio de este evangelio. En cualquier caso, la palabra evangelio había sido frecuentemente utilizada en la literatura anterior en lengua griega, incluyendo la primera traducción de la Biblia a este idioma, conocida como Biblia de los 70. O sea, ya los hebreos utilizaron esta palabra evangelio antes de la comunidad creyente cristiana. ¿Dónde se utilizó? En la Biblia de los 70 o Septuaginta, que fue escrita ya por el año 300, ¿no? Antes del Mesías, justamente en tiempos también de los emperadores griegos, ¿no? Así se puede decir, ¿no? O sea que ellos ya conocían entonces esta palabra, pero en la perspectiva hebrea. La perspectiva hebrea tiene otra visión sobre lo que es evangelio, la perspectiva griega tiene otro concepto. Ellos esperan el nacimiento de un Dios y eso es una buena noticia. Bueno, evangelio, pensamiento hebreo. Continuamos con la nota. El evangelio, del latín evangelium, así es. O sea, evangelio es prácticamente del idioma latín. La palabra correcta sería buena nueva o buena noticia. Y este es del griego evangelium, del griego. Buena noticia. O sea, ¿qué es evangelio? Buen mensaje, buena noticia. Entonces lo que nosotros tenemos que saber, para mí, ¿qué es un buen mensaje? Para mí, ¿qué es una buena noticia? Para mí, creyente en Yeshua, creyente en la fe de Abraham, Isaac y Jacob, buena noticia es un Mesías que viene y restaura y cumple todas esas promesas. Esa es buena noticia. Para mí un evangelio no es el saber que el emperador Augusto ha resucitado y viene acá a restaurar el mundo. Eso no es un evangelio para mí. ¿O sí? No. Ni que apareció una imagen de una santa por ahí y derramó lágrimas. Eso tampoco es para mí una buena noticia. Ni otras cosas que para muchas personas es buena noticia. Yo que estoy creyendo en Yeshua, eso no son. Pueden ser buena noticia para ellos, pero para mí no. Por eso Pablo dice un evangelio diferente, algo que no tiene que ver con el plan del Padre. En hebreo, besorá. Y esta palabra sí aparece en el hebreo, besorá, cuando habla varias veces en la Biblia sobre buen mensaje. Pero ¿saben cómo? ¿Qué concepto tiene en el hebreo? Es como promesas cumplidas o las promesas del Todopoderoso. ¿Qué son la besorá en el concepto hebreo? Son el cumplimiento de las promesas. Es como que lo que el Padre le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, empieza a cumplir. ¿Se acuerdan que le había prometido a Abraham que él tanto esperaba? Un hijo, ¿no? Un hijo. Y él tanto esperó, un día le dijo, aquí a un año, Sara, tu esposa, dará a luz un hijo. Eso era una besorá.
Porque el objetivo del cumplimiento de esa promesa era que a través de eso su simiente iba a ser una simiente bendecida, el cual iba a ser luz para todas las naciones. Entonces Abraham no solamente quería tener un hijo, Abraham a través de ese cumplimiento de tener un hijo, estaba entendiendo que las promesas del Todopoderoso se estaban desarrollando. ¿Qué le prometió el padre a Abraham? Prometió una tierra, prometió una nación grande. Amén. Eso era Besorá o evangelio. Un pueblo que iba a ser luz para las naciones. Por eso, hebreo Besorá, promesa de una tierra y bendición. Abraham. Primera Besorá aparece entonces con Abraham. Después, claro, antes hubo varias promesas. Se le hizo promesa también a Adán, a Noé, se le hizo promesa a varias otras personas. Todo eso en el evangelio, ¿no? Que tenían el objetivo de acuerdo al plan del Padre. Promesa de un reino, ¿esa a quién se le dio? A David. David, cuando fue fiel al Todopoderoso, hizo la obra del Todopoderoso, vivió como el Todopoderoso quería, a pesar de tener sus errores, el Padre le da una promesa. En tu semilla va a nacer uno que va a reinar perpetuamente en Jerusalén. Así le habló, ¿no? Si él comete un error, yo le voy a castigar, pero no apartaré de él mi misericordia. Entonces, a David se le da entonces la promesa de un reino. ¿Eso qué es? Una Besorá. Los que esperaban los israelitas. Promesa de restauración. Ahora, ¿cuándo aparece la promesa de restauración? Cuando el pueblo no cumple la palabra del Todopoderoso, se desvían de los mandamientos, se desvían de la Torá, de los escritos, y los propios escritos dicen que si ustedes se apartan de estos mandatos, va a venir maldición sobre sus vidas. Va a venir esto, van a ser dispersados, van a ir allá, van a perder. Entonces, ¿qué ocurre? En tiempos del profeta Isaías, en tiempos del profeta Jeremías, en tiempos del profeta Oseas, el pueblo se rebela contra la Torá, contra la palabra, contra lo establecido por el Padre, y viene un momento de aflicción, caída, y el pueblo es dispersado. Y las promesas ¿cómo se puede decir? Se tapan, se quedan como algo lejano, se alejan. Las promesas se alejan. ¿Por qué se alejan las promesas? Porque las promesas tienen mucha relación con tu vivencia, con tu actitud, con tu estilo de caminar ante el Eterno. Y como tu estilo de caminar ante el Eterno se ha corrompido, ¿qué pasaron con las promesas? Se alejaron. O sea, ¿qué pasó con el evangelio? Se fue alejando. Entonces viene en un tiempo una promesa de restauración. O sea, un evangelio que va a ser una buena noticia que va a decir que viene el tiempo en que van a hacer todas las cosas otra vez puestas en orden para que podamos nuevamente caminar de acuerdo al plan del Padre. Y eso salió en Jeremías capítulo 31, ¿no? He aquí llega el día en que haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Pondré mi Torah, mis instrucciones en su mente y en su corazón. Y le añade, no me voy a acordar más de sus transgresiones, de sus pecados. ¿Qué eran sus pecados? Las faltas que habían hecho. Entonces se queda el pueblo con esa promesa. Amén. Y así va a Babilonia y vive ahí un tiempo, después regresa y comienza parcialmente una restauración ahí con Edra y Nehemías. Pero en el tiempo de Edra y Nehemías, ¿qué aparece? ¿Qué ocurre ahí? Ahí se crea el evangelio. ¿Qué pasó? El evangelio diferente. Muy bien, el evangelio diferente. ¿Qué contenía ya el evangelio diferente? Normas, reglas humanas, ya mezclas de hombres, pensamientos, doctrina, y aparece la religión. La religión. Entonces ya muchos que esperaban esa promesa ya no la pueden adquirir porque tienen que pasar algunos obstáculos, algunas claves, unas cláusulas. Y ahí ya el evangelio se corrompe. Entonces yo quiero ser parte de las promesas del Padre, pero aparecen los grandes líderes, los grandes hombres que me ponen, no puedes. ¿Qué están haciendo estos hombres? Me perturban, me corrompen. Ahí me están captando. Y ahí entonces ocurre estas cosas. Y esto está ocurriendo una vez más con estos hermanos
de Gálatas, que ya habían escuchado las promesas de restauración de acuerdo a la Escritura. Y por eso Pablo se siente horrorizado de que nuevamente estén cayendo en esa trampa de la religiosidad, la cual está hoy en día en el mundo entero envuelto. Por eso hoy en día muchos están encerrados en una religión, en tradición, en costumbre, porque no han podido ser libres. Bueno, entonces promesa de un reino, promesa de restauración. Y acá será una palabra interesante, mevaser. Esto ya compartimos cuando tocamos la pasada Marcos, ¿no? ¿Qué es la palabra mevaser? Es la palabra que se usa para evangelista o el que proclama las promesas. Todos los apóstoles, los profetas, los hombres de fe, algunos reyes, eran mevaser, eran proclamadores de las promesas. Pero están los opositores a esta promesa, los que interrumpen, los que traen reglas, los que traen requisitos para pertenecer a las promesas del Todopoderoso. Entonces a esta persona se le llama, perturbadores. Eso, perturbadores, lo que aparece ahí. Y también dentro del Evangelio está la promesa de la vida eterna, a través de un Mesías Salvador. Alguien que nos ha redimido, que ha superado esos obstáculos y que tiene para nosotros el privilegio de unirnos con el Todopoderoso, entonces nos da la vida eterna. Nosotros, al ser parte del reino del Mesías, que es un reino eterno, que adquirimos también ser eterno. Por eso, para nosotros es una buena noticia saber que Yeshua vino, murió, enseñó la palabra y resucitó. ¿Por qué es una buena noticia? Porque tenemos la promesa de la vida eterna. Amén. Por eso es un evangelio. Entonces, ¿por qué expliqué todo eso? Porque muchas personas hablan del evangelio como una sola cosa. Como Jesús murió por tus pecados y vos tenés que creer y ya sos salvo. Ese es el evangelio. Y eso es el evangelio también, pero eso no es todo el evangelio. El evangelio es un conjunto de cosas que viene desde la antigüedad. Y si vos le cortás algunas cosas importantes, algunos términos importantes, algunos hechos o acontecimientos importantes, ese evangelio se puede confundir con el otro evangelio, con el evangelio greco-romano o gentilizado. No sé si me captan. Si vos le quitas todo lo que tenga que ver con profetas, Torá, Abraham, entonces vamos a ver que el evangelio que tenían los romanos o los griegos y el evangelio que está creyendo ahora la cristiandad es igualito. Entonces muchas personas que hasta dudan de la Biblia van a decir, ve, ustedes son parte de un sistema tradicional religioso antiguo nomás. Una mitología que ya tenían los griegos, los romanos. El cristianismo es más de lo mismo, así diría. Porque al estudiar seriamente va a ver que está asimilada a creencias grecorromanas. Eso es importante entender. Entonces el evangelio que nosotros compartimos tiene que ser un evangelio neto, puro, y tiene que tener base, cimiento, para que sea un evangelio, una buena noticia, fuerte y poderosa. Bueno, hay más palabras escritas. Lucas 4:18, promesa escrita en Isaías 61:1. Fíjense lo que dice ahí. El Rúa del Eterno, habla Yeshua, ¿no? Está sobre mí. Por cuanto, atiéndame lo que dice ahí, me ha ungido. ¿Qué significa ungir? Me ha elegido, me ha puesto en el lugar más importante que puede tener una persona. El elegido, acá dije la palabra, siempre me olvido, me va a ser el evangelista. Un evangelista, le ha puesto a Yeshua como evangelista. Me ha ungido para dar buenas nuevas o evangelio. ¿Dónde está escrito eso? En Isaías 61. Hablaba como promesa. El Todopoderoso va a levantar un mevaser que va a dar la buena noticia. Y para el tiempo de Isaías, la buena noticia que esperaba el pueblo era buena nueva de restauración. Ya ellos sabían que había una promesa de una tierra, ya tuvieron la tierra. Una promesa de una nación, ya tuvieron la nación. Ahora, ¿qué pasó? Su nación fue
destruida, su nación fue esparcida. Buenas nuevas esperaban ellos? La buena nueva de restauración. Pero para ser restaurados tienen que ser salvados, o sea, en otras palabras, rescatados, o sea, redimidos. Entonces tiene que venir alguien que les traiga esa promesa de restauración y también sea su Salvador, el que venga a rescatar. Es como que Yeshua, yo soy el que les traigo las buenas nuevas de restauración, pero estamos ahora prisioneros, estamos esclavizados. Estamos bajo un sistema que nos controla, que controla nuestra mente, nuestro corazón, nuestro andar, nuestra vida. No podemos ser restaurados. Esas promesas de restauración difícilmente va a llegar a mi vida. Por eso necesito un Salvador, alguien que me rescate, así como los israelitas fueron rescatados de Egipto y después recibieron las promesas. Bueno, y Yeshua está leyendo esta parte en Lucas, ¿no? Buenas nuevas, evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, o sea, salvación y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. ¿Se acuerdan cuando Yeshua leyó esto y después cerró el rollo y dijo, hoy se ha cumplido esta palabra ante ustedes? ¿Y qué dijeron la gente que estaba ahí? ¿Cómo? ¿De qué está hablando? Solo el Mesías puede cumplir esa palabra. ¿Y quién era el que estaba presente ante ellos? El Mesías, el que venía a traer la palabra de restauración. Bueno, Mateo 11:5. Sigue hablando sobre este punto. Esto es cuando Juan el Bautista le pregunta, ¿de pio la Mesías? ¿Vos pensás el Mesías o vamos a esperar a uno u otro? Porque Juan el Bautista esperaba un Mesías peleador, guerrillero, y Yeshua no estaba actuando así. Entonces le pregunta, ¿vos sos el Mesías que ha de venir? Y Yeshua le responde, vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado la Besorá, el evangelio, la buena nueva. ¿Por qué a los pobres? Porque los pobres son las personas que no tienen nada. ¿Cuándo es que uno quedaba pobre? Cuando era arrasado, oprimido, maltratado, sin esperanza y quedaba pobre. Y dice, a esas personas que no tienen esperanza, se le anuncia la esperanza de restauración y salvación. Ahora una persona necesita esas dos cosas, restauración y salvación. Bueno, estamos captando, ¿no? Entonces, nos quedamos en 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia del Mesías para seguir un evangelio diferente. Entonces, un evangelio diferente es un evangelio que no se relaciona con las promesas que están en la palabra, en la Torá, que se va a otro punto, que va a otro lado, que va a tradiciones, precisamente lo que en aquella época entre los griegos y los romanos había tradiciones sobre el evangelio, sobre un emperador que resucitaba y venía y tomaba nuevamente poder y los salvaba y se convertía en un dios y llevaba sus almas. También había el comentario, o sea, la creencia, o sea, la palabra evangelio se decía cuando un rey, cuando los emperadores salían a conquistar tierras y venían triunfantes, antes de que ellos lleguen, venía una persona y decía, nuestro emperador ha triunfado, ha ganado. Entonces ellos estaban preparados a un gran recibimiento. Eso era un evangelio para ellos. Para nosotros es que las promesas que están en la Escritura se vayan cumpliendo en nuestra vida. Primero, la salvación, el rescate, que se cumplió a través de Yeshua. Y segundo, la restauración. Nos vamos nuevamente formando como hijos y herederos del Todopoderoso. Amén. Así como cuando Lázaro estaba en la tumba, Yeshua dijo, muevan la roca, ¿no? Una vez que se movió la roca, salió la voz de Yeshua, ¿no? Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, estando muerto por sí mismo, no podía levantarse, pero la voz de Yeshua tenía un poder que venía a lo alto, que le hizo levantar. Y al levantar Lázaro, ¿qué tenía? ¿Cómo estaba? Todo vendado, ¿no? Entonces, ¿qué dijo Yeshua?
desátenle. Entonces quiere decir, desatarle es restaurarle, vuelvan a ponerle en su estado original. Entonces nosotros cuando somos rescatados, estamos todos como vendados porque estuvimos muertos mucho tiempo, ¿no? Entonces empiezan a desatarnos. Por eso existe la congregación, los hermanos, la palabra, nos están sacando todas las vendas que nos cubrían. Por eso estamos siendo restaurados. Eso es el evangelio en nuestra vida. Amén. Bueno, versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay algunos, dice, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, del Mesías. ¿Qué significa? Yo estoy siguiendo las buenas nuevas, el mensaje de restauración, y hay algunos que me quieren interrumpir. Generalmente, ¿cómo? Metiendo su doctrina, su pensamiento, su ideología y desviándome del plan del Padre. Terrible, ¿no? Claro, hoy en este tiempo, de otras perspectivas, otros pueden decir, y eso es lo que nosotros creemos que ustedes están haciendo, ¿no? No sé si me entienden, ¿no? Ustedes están haciendo eso, ¿no? Ustedes están desviándole a las personas de la creencia verdadera. Por eso es un poco complicado este tema. Porque algunos dicen, no, mi evangelio es verdadero, no tu evangelio es verdadero, no nuestro evangelio es verdadero. Por eso es que las personas tienen que estudiar. Imagínense, con un capítulo de Gálatas, ¿ustedes piensan que se puede entender todo lo que representa el evangelio? Es difícil, por eso yo no les puedo decir en este capítulo todo lo que representa el evangelio. Tenemos estudio de Marcos, que hablamos todo lo que Yeshua enseñó, vivió, predicó, compartió. Si alguien de verdad quiere aprender, quiere conocer, empieza a estudiar todo lo que Yeshua dijo, todo lo que Yeshua habló, todo lo que vivió, ya que se llama Evangelio de Marcos, las buenas nuevas que Marcos nos trae acerca de Yeshua. Pero algunas personas directamente escuchan una palabra que no le parece, no, empiezan a criticar o a murmurar, sin entender muy bien, porque le han metido alguna idea en la cabeza. Por eso tenemos hoy la posibilidad de investigar, de averiguar, de ver, de no ser más simplemente arreados, vengan acá, crean así. Vamos a averiguar, vamos a analizar, vamos a ponernos bien a punto a ver si es esto correcto, si es correcto. No que haya otro evangelio, si hay algunos que os perturban y quieren, porque yo también puedo ponerme acá en el lugar de que algunos me pueden poner ese lugar. Vos sos eso que perturba a la gente, que le enseña falsa doctrina. Y tengo que defenderme entonces, ¿no? Tengo que defenderme. Y yo espero que me muestren las razones. Por eso trato por lo menos de buscar textos que realmente afirmen lo que la palabra dice. Textos de la Biblia. Trato. Tal vez me faltan mucho. Ahora veamos lo que dice esta nota 7. Gálatas 1:7, nueva traducción viviente, dice así. Pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca del Mesías. O sea, no hay otro evangelio de la línea de Yeshua y los profetas diferente. Solamente existe una línea. Por eso dice otro evangelio diferente, pero en realidad no hay otro evangelio diferente. Los otros evangelios no son evangelios de la línea de Yeshua, de la línea de la Torá, de la línea de Abraham. Son evangelios que están, acá dice, siendo a propósito puestos por engañadores. Algunos, desde mi perspectiva, algunos han sido puestos ahí a propósito en la antigüedad. En la época cuando comenzaron los primeros maestros a levantarse, después que casi todos los apóstoles empezaron a morir, algunos para atraer a esos creyentes en Yeshua, a su fe, a la fe romana o griega, empezaban a mezclar las creencias griegas o romanas con las creencias del evangelio de Yeshua. Hicieron como ¿cómo se puede decir? Una ensalada, un preparado especial, para que les salga buen sabor a todos. Porque hay algunos que les gustaba con picante, otros sin picante, otros no les gustaba el pan, Entonces vamos a hacer una comida especial que le caiga bien a todos. Eso hicieron algunos, los famosos, hoy conocidos como padres de la iglesia, ¿no? En aquella época. Mezclaron todo y ahí le pusieron el nacimiento de Yeshua el 25 de diciembre,
doctrinas como la Trinidad y otras doctrinas como la deidad de Yeshua. Y la empezaron a mezclar todo así y se creó ya en el 325 una doctrina para todos, que les agrade a todos, tanto a gentiles como a algunos judíos. Algunos judíos ya como Gálatas, como los Gálatas, un poco, ¿cómo le va a decir Pablo? ¿No? Embobados o atarantados, que no estaban bien firmes en la fe, que estaban ahí así en tembleque, tan tardos son, tan insensatos le va a decir, ¿no? Ese tipo de persona fácilmente cae en esta clase de doctrina. Ahora, mensaje de Yeshua, el mensaje del Mesías sobre el Evangelio. Fíjense lo que Yeshua habla sobre el Evangelio. Mateo 4:13. Dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Yeshua deja su lugar de crianza, Nazaret, y viene y se establece en Capernaum, en la región de Zabulón y Neftalí, y ahí va a empezar a anunciar lo que es la buena nueva para el pueblo. Y fíjense cómo comenzó. Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Yeshua vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Elohim. Entiendan muy bien, ¿qué vino Yeshua haciendo? Predicando la buena nueva, la Besorá, pero del reino de Elohim. No un evangelio griego ni romano. De lo que se trata el reino, las promesas dadas a Abraham, Isaac, Jacob, la promesa a Moisés, la promesa a David de un reino, las promesas a Jeremías de una restauración. Eso es lo que vino Yeshua predicando. Diciendo, y atiendan bien, el tiempo se ha cumplido, el reino de Elohim se ha acercado. Arrepentíos, Teshuvá, ¿qué es Teshuvá? Regresen, vuelvan y creed en el evangelio, promesas. Fíjense que ahí Yeshua le está diciendo, crean en el evangelio. Quiere decir que esta audiencia de Capernaum, judíos, israelitas, ya sabían lo que era evangelio. Y todavía Yeshua no le estaba diciendo que va a morir por sus pecados. ¿Qué era el evangelio para ellos? El cumplimiento de las promesas. ¿Qué esperaban en este tiempo ellos? En Capernaum, que era región que vivía bajo sombra de muerte, se puede decir bajo opresión, bajo esclavitud, esperaban la libertad, esperaban la salvación, esperaban la luz en sus corazones y después la restauración. Amén. Isaías 9, fíjense, promesa que está escrito. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación, no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo, fíjense, habrá un tiempo. ¿Qué vino diciendo Yeshua? El tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Y acá en la profecía de Isaías, 700 años atrás, dice que habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad ve una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz, promesa de restauración para Efraín, las tribus perdidas del norte. Les hablé que en tiempo del profeta Isaías, Jeremías, Oseas, el pueblo vivió en pecado, el pueblo vivió en transgresión y vino una deportación. Deportación a Asiria, deportación a Babilonia, deportación por todas las tierras. El pueblo se perdió. Entonces, ¿cómo vivía? En amargura, en angustia. Y eso duró mucho tiempo, hasta los tiempos de Esdras y Nehemías. Todavía ese pueblo vivía mezclado. La religión de Esdras y Nehemías no le aceptaba a ese pueblo. Les prohibía ser parte de la comunidad. A las mujeres que eran extranjeras le hizo divorciar de sus maridos. Entonces el pueblo estaba totalmente afligido. O sea que el evangelio que promulgaron los líderes religiosos no era un evangelio que restauraba ni salvaba a su pueblo. Por eso estaban todavía esperando. Y ahora ese cumplimiento se está acercando con Yeshua. Por eso él dice, arrepentíos y creed en el evangelio. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Se alegrará ante ti como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros.
romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. ¿Se acuerda de un acontecimiento que ocurrió cuando los israelitas salían de Egipto? Va a haber entonces restauración, salvación. Este texto es lo que Yeshua está tocando ahí en Mateo. Amén. Entonces está cumpliendo. Entonces esto es lo que Yeshua está anunciando como buenas nuevas. Momento en que el pueblo va a volver a vivir gozo, paz y las promesas que se le dio se van a cumplir en sus vidas. Bueno, estamos en el versículo 7, ¿no? No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más, ya vimos el evangelio de Cristo, ¿no? Acá lo que acabamos de ver es el evangelio de Cristo, todo lo que Yeshua habló, lo que el Mesías habló. Pueden volver a escucharlo y van a captar. Versículo 8, atiendan bien, ahora vamos a ver de los perturbadores. Y estos ya estaban desde la antigüedad, no es ahora recién. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, acá aparece otra vez la palabra evangelio diferente, del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces la palabra está hablando de que aún nosotros, o sea, hay probabilidad que los propios creyentes en Yeshua o los propios israelitas, hebreos, te empiecen a anunciar otro evangelio. Se desvíen. Y vamos a ver lo que dicen algunos textos de la Biblia, acá en nota 8. Gálatas 1:8, Nueva Traducción Viviente, dice: si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia, evangelio, ¿no?, diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Elohim. Y atiendan muy bien que la palabra anatema, o acá como dice, la maldición de Elohim, quiere decir que lo que está escrito en la Torá o en los profetas o en la palabra en contra de esa persona se cumpla. Eso significa. Quiere decir que esta maldición va a ser algo, se va a cumplir también. Es un cumplimiento. La palabra anatema, vamos a ver ahora qué significa. La Biblia nos muestra casos similares. Casos similares a hombres de entre el pueblo que se rebelaron y quisieron pervertir el evangelio. O sea, la buena nueva, el buen mensaje. Judas 1:4. Judas 1:4. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Elohim se han infiltrado en sus congregaciones diciendo que la maravillosa gracia de Elohim nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Yeshua como Mesías, nuestro único dueño. ¿Qué dice acá? Que algunos se infiltran, dice, en la comunidad de creyentes, empezando a decir que ya no necesitamos guardar ciertas reglas. Cuando dice que nuestra conducta ya no necesita ser moral, quiere decir que ya no podemos guardar algunos mandamientos o algunas leyes, que ya no es necesario, que ya eso ya pasó. ¿Escuchaban algo similar en estos tiempos? Muchas veces, ¿no? Entonces, esas personas, aunque no dicen negamos a Yeshua, con sus actos le están negando. Porque ese es el mensaje que Yeshua trajo. ¿Me están captando acá, no? Y eso ya estaba escrito desde la antigüedad, que iban a aparecer tales personas. Y también hay ejemplos. Tiempo del Éxodo. Aunque ustedes ya, seguimos en Judá, ¿no?, pero solamente habla de un tiempo que ocurrió en Éxodo. Ya saben cosas, igual quiero recordarles que el Eterno primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. ¿Y quiénes fueron esos? Primero fue una rebelión de Coré y luego los que rechazaron la tierra. Atienda muy bien. El escritor Judas, ya del Nuevo Testamento, ¿no?, está hablando que les quiero recordar quiénes eran estos rebeldes que se infiltraron. Ya esto ocurrió de tiempo que Moisés, a través del Todopoderoso, rescató a su pueblo de Egipto. Algunos se rebelaron, como Coré. Se rebelaron, quisieron ocupar el puesto del Todopoderoso.
Y otros rechazaron el reino. Dice, queremos volver a Egipto. Estamos hastiados de este pan tan liviano. ¡Ay, no queremos saber nada! Levantemos otro líder, rajemos de aquí. Así, ¿no? ¿Conocen esa historia? Entonces ellos ya estaban, ¿qué estaban haciendo? Querían cambiar las promesas, las buenas nuevas, la esperanza de una tierra. Ellos estaban caminando rumbo a la tierra prometida, pero algunos querían pervertir, querían irse a otra parte. Ya ocurrió eso entonces en el pasado. ¿Y qué pasó? Murieron, dice. Rebelión de Coré y los que rechazaron la Torah. Tiempos de Génesis. Continuamos en Judas. Judas 6, 1-6. Y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Elohim les puso. Ángeles que se corrompieron con las hijas de los hombres. ¿Por qué tocamos estos temas? Porque ahí en Gálatas habla, si nosotros, o sea, parte del pueblo, como Coré y toda esa gente que rechazó el reino, o, ¿quién dice otro? Ángeles. Hay probabilidad de que ángeles vengan, o sea, enviados de arriba y quieran corromper el evangelio. ¿Hay o no hay? Hubo. Por eso muchas personas hoy en día dicen que vieron ángeles, ¿no? Y un ángel me dijo. Todos los ángeles que en la Biblia sale que aparecieron eran ángeles que venían para continuar las cosas del evangelio. Si aparece un ángel que dice algo opuesto al evangelio, por ejemplo, el ángel Gabriel le apareció a Daniel y le habló de unas promesas de un restaurador, de unas promesas de alguien que va a cargar los pecados de la humanidad. Así le habló, de que tus oraciones fueron oídas. Él oró porque el pueblo había caído en pecado y la maldición de la ley habían caído sobre ellos. Y esperaba una esperanza, una restauración. Y el ángel le habla que esa esperanza está firme. Después le aparece un ángel también a María, Miriam, y le habla de un descendiente de David que va a reinar sobre la casa de Jacob. Otra vez teniendo siempre en cuenta las promesas dadas a los hebreos. Promesas de un rey que reinará en el reino de David, se sentará en el trono de David, sobre el reino de Jacob. Todo siempre cuando aparecen ángeles se relacionaba a la Bésora, el evangelio de la Biblia. Si aparece un ángel totalmente opuesto, entonces ese ángel es enemigo. Apareció un ángel que quiso desviar las buenas nuevas. ¿Conocen a alguien famoso? A Yeshua. Le apareció y le dijo a un ángel, si eres hijo de Elohim, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Se acuerdan, no? Fue un enviado que apareció. También dice en la Biblia, el pensamiento del enemigo le entró a Judas, ¿no? Para que entregara a Yeshua. Muchas veces también a Pedro, ¿no? Porque muchas veces ángeles pueden ser también considerados espíritus opositores, o Hasatán, como le llamamos nosotros, Hasatán. Son los que quieren desviar el plan del Padre, el plan del Eterno. Cuando Yeshua dijo, tengo que ir a morir, pagar el precio de sus pecados, y Pedro se le adelanta y dice, en ninguna manera te acontezca esto. Yeshua, ¿cómo le respondió? Apártate de mí, Satanás, le dijo, opositor, enemigo. Bueno, acá también estos ángeles vinieron y corrompieron la tierra. Querían desviar el pensamiento del Eterno para la humanidad. Dice, corrompieron con las hijas de los hombres, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Elohim los ha tenido firmemente encarcelados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. Así habla. Tiempo de los profetas, Isaías 29:13. Así que el Eterno dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. El profeta Isaías ya habló que hay un pueblo que está diciendo que me sigue a mí, que está siguiendo mi evangelio, mi buenas nuevas, pero en realidad que está siguiendo doctrinas y enseñanzas humanas y las aprende de memoria. Sí, tengo que repetir varias veces, así tienes que creer, así tienes que creer, así tienes que creer. Solamente es repetir. Pero el evangelio es un estilo de vida, un cambio en tu vida. Una buena nueva hace que vos seas libre, por eso te da libertad, esperanza. Por eso los profetas ya hablaban también
de los que pervierten este evangelio. Jeremías 8:8. ¿Cómo pueden decir, somos sabios porque tenemos la palabra del Señor, cuando al escribir mentiras sus maestros la han torcido? Quiere decir que en tiempo de Jeremías muchas personas se jactaban de yo hago lo que dice la Biblia, yo hago lo que dice, pero esa Biblia, esos escritos eran pensamientos de... Miren, ya desde el tiempo de Jeremías había eso. Eso es un estudio profundo para investigar. Una vez yo toqué ese tema. Muchas palabras en la misma escritura, ¿no?, han sido a propósito introducidos para desviar los pensamientos que el pueblo tenía que tener. Pero eso descubrir es muy complicado, ¿no? Teníamos que ser investigadores a profundidad. Hay algunas personas que se dedican a investigar. Ya de los tiempos del profeta Jeremías se empezaban a escribir cosas para hacerle entender a la gente que esto viene de Dios. Esto viene de Dios. Bueno, y otro más. La palabra anatema o maldición. Dice aquí, anatema del latín anatema. Y del griego, yo no leo bien griego, ¿no? Le vamos a dejar a Jonás ahora para que no lea. Maldito o apartado. ¿Qué significa anatema? Maldito o apartado. Significa etimológicamente ofrenda, o sea, también quiere decir ofrecido para destruir. Que algo que se preparó para romper, que se preparó para quemar. Imagínate, apartado pero para ser destruido. Ofrenda, pero su uso principal equivale al de maldición, o en el sentido de te condena a ser apartado o separado, cortado como se amputa un miembro de una comunidad de creyentes. O sea, anatema significaba entonces ser separado. Por eso la palabra maldición o maldito quiere decir quedar fuera de las promesas del Padre, de los planes del Padre. Eso es ser maldito. Y ahora, fíjense en este texto, Deuteronomio 27:9. Esto es muy importante, Deuteronomio 27:9. Luego, Moisés y los sacerdotes levitas, porque Pablo, quiero aclarar esto, ¿de dónde es que saca que el que predica otro evangelio o otro mensaje distorsionado, como lo hicieron los seguidores de Coré, los que se rebelaron contra Moisés, o los ángeles caídos, son malditos? ¿De dónde saca? De aquí, de Deuteronomio 27. ¿Qué dice ahí? Luego Moisés y los sacerdotes levitas se dirigieron al pueblo con las siguientes palabras: escucha en silencio, oh Israel, hoy te has convertido en el pueblo del Eterno tu Elohim. Eso es, ahí ellos se reunieron así, están a punto de entrar en la tierra. Yo les recomiendo que lean todo el capítulo 27, a entrar a la tierra prometida, pero el Todopoderoso les llama y les pone ahí a un grupo de líderes de la tribu, de unas tribus acá y de otras tribus acá, y estas tribus van a empezar a decirles bendiciones y maldiciones. ¿Qué cosa te va a bendecir y qué cosa te va a maldecir? Y el pueblo va a escuchar, y cuando escuche va a decir amén, tienen que decir. ¿La atiendan bien? Por lo tanto, obedece al Eterno tu Elohim, cumpliendo todos los mandatos y los decretos que te entrego hoy. Este mismo día Moisés también le dio al pueblo la siguiente orden: cuando cruces el río Jordán, las tribus de Simeón, de Leví y de Judá, de Isaacar y de José y de Benjamín subirán al monte Gerizim. Era una elevación. Van a subir estas tribus ahí para proclamar una bendición sobre el pueblo. Van a subir este grupo de las tribus y van a decir: bendecimos a este pueblo, los líderes, claro, los líderes. Y las tribus de Rubén, de Gad, de Aser, de Zabulón, de Dan, de Nestalí, subirán al monte Ebal, otra elevación, y proclamarán una maldición. Entonces los levitas dirán con voz potente a todo el pueblo de Israel. Bueno, acá un grupo va a proclamar bendición y acá otro grupo va a proclamar bendición. O sea, más o menos así, cuando se diga esta frase, que acá yo ya no puse más, salteé del 14, salteé al 26, porque le doy de tarea a ustedes que lean. Los levitas van a decir:
Maldito el que ta. Entonces, bendición va a decir, o sea, bendición va a decir otro, maldición, amén, van a proclamar. O sea, eso se va a quedar como sellado, como decreto. Es como que la plenaria aprueba, aprobado, algo así. Entonces el pueblo va a decir todo amén. Interesantísimo eso. Interesantísimo. Y ustedes pueden leer, ahí dice, el que hiciera estas cosas será maldito por esto. El que hiciera estas cosas, el que viviera así será bendito por eso. Y todo el pueblo dirá amén, amén. Esto tiene duración el capítulo 26, 27 y 28. Es muy largo, ¿no? Pero ustedes tienen de tarea las bendiciones y las maldiciones. Pero termina con este texto, 27, 26. Maldito, o sea, anatema, el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito es el que no confirma. O sea, cuando vos escuchás, esta palabra es para bendición o maldición, vos tenés que decir amén, vos tenés que decir cierto. Si vos decís no, yo no acepto, entonces termina también siendo apartado. O sea, que vos no aceptás entonces ¿cómo se puede decir? Esta constitución. Entonces cuando te dice maldito, quiere decir que vos no tenés parte en las promesas. Vos entonces no sos parte de este pueblo. Y cuando una persona hoy está rechazando las promesas que se le dio a través del Mesías, a través de Abraham, Isaac, Jacob, los mandamientos, está quedando fuera de las promesas. Eso es lo que Pablo le está queriendo explicar a los Gálatas. Si ustedes empiezan a aceptar doctrinas, enseñanzas de hombres, mandamientos agregados, leyes orales, obras de la ley y prácticas judías, ustedes están saliendo de las promesas que se le hizo a nuestro antepasado Abraham, Isaac y Jacob, promesas que fueron proclamadas por nuestro Mesías Yeshua y que Él por esa causa pagó el precio de nuestros pecados, nos redimió. Ustedes están rechazando entonces eso y entonces van a ser apartados, eso está diciendo. Amén. Bueno, como antes hemos dicho, también ahora, versículo 9, les repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 2 veces repite, ¿no? Ven que 2 veces repite y tenemos todavía una nota. Gálatas 1:9, nueva traducción viviente. Repito, lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta a la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita, o sea, apartada. Palabras de Yeshua. Vamos a ver qué nos hace entender Yeshua con otro evangelio, o qué es lo que te haría ser anatema. Claro que no puse todos los textos, pero ustedes pueden leer. Cuando yo leo un versículo, ustedes pueden leer más capítulos o más versículos para entender mejor. Por eso siempre van a apuntar. Mateo 15:3. Respondiendo él les dijo, esto es cuando le reclamaban a Yeshua, ustedes no se lavan las manos para comer e invalidan los mandamientos de los ancianos, le dijo, las tradiciones. Eso sale en Mateo. Y Yeshua le responde así. Respondiendo les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Elohim por vuestra tradición? Porque Elohim mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Fíjense lo que acá Yeshua está diciendo. Acá Yeshua está proclamando una bendición y una maldición. Aquella que vimos en Deuteronomio 27. El que maldiga a sus padres va a ser maldecido, ¿no? Muere irremisiblemente. El que honra a su padre va a ser bendecido. Ustedes están cambiando ese mandamiento, le están agregando su punto de vista, o sea que están pervirtiendo el evangelio, las buenas nuevas. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Elohim, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Elohim, que dice ahí, por vuestra tradición. Esto es lo que Pablo está hablando. Vos estás cayendo en maldición si hace esto. Mateo 23:27. ¿Qué aflicción le espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Así le habló a los líderes religiosos. Dice,
maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas. Son los que estaban pervirtiendo el evangelio. Son los que ahora también, parte de este grupo, van a formar también parte de los creyentes en Yeshua. Ustedes sabían que estos fariseos, estos líderes religiosos, algunos de ellos se hicieron creyentes en Yeshua. Y algunos apóstoles se hicieron amigos de estos líderes creyentes en Yeshua. Y con el correr del tiempo, ellos empezaban a querer imponer en los creyentes en Yeshua estas reglas religiosas que el mismo Yeshua se opuso, ¿no? Contradijo. Mateo 5:19. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Elohim y las enseña, será llamado grande en el reino del cielo. Yeshua habló esto, ¿no? Yeshua nos explicó cuál era la manera correcta de vivir conforme a los planes del Padre. Enseñar los mandamientos y las ordenanzas que Él nos dejó y guardarlas. Y si no las hacemos, seremos insignificantes. Así está hablando la Escritura. Bueno, terminamos, ¿no? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué sería un evangelio diferente? Unas promesas interrumpidas. Nosotros somos bendecidos por las promesas que se le hizo a Abraham, Isaac y Jacob, por la obra redentora de Yeshua y por seguir sus enseñanzas, sus estatutos y sus decretos. Esa es la bendición que el Padre puso en nuestra vida. Algunos lastimosamente no quieren aceptar eso. Entonces, enseñan a distorsionar la palabra, a vivir de acuerdo a reglas humanas, prácticas humanas, tanto liberales como no liberales. Y el 10, miren lo que dice el apóstol Pablo. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Elohim. Si yo no quiero enseñar la palabra como está en la Biblia, porque mi congregación me va a criticar, o los líderes de mi congregación me van a suspender, o voy a ser tildado como loco, entonces yo estoy tratando de agradar a hombres. Pero si yo con todo respeto y con toda tranquilidad, sin faltar el respeto a nadie, ¿no? Porque hay muchos que predican y le faltan el respeto a las personas. Eso también hay que entender bien. Cuando uno predica, tiene que con todo respeto explicar a la persona su punto de vista. No, ustedes son lobos rapaces, herejes, malditos, morirán. No. Nosotros con todo respeto, miren, este es el punto que yo estoy captando al leer la Escritura y quiero transmitirla. Este es lo que veo que es el evangelio que Yeshua compartió, el evangelio que él dijo que anunció a su pueblo y que pidió que se arrepientan, hagan teshuva. Yo no quiero agradar a hombre. Pablo no quería agradar a hombre. Él estuvo viviendo 3 años aprendiendo el corazón del Todopoderoso y después se fue y meditó en Arabia, vivió mucho tiempo solo. A él le rechazaron, a él le trataban de loco, de tabuma conde, dan de juicio por ahí. Por eso él se fue e investigó, meditó, oró, clamó, ayunó, habrá hecho todas esas cosas para encontrar la respuesta ante el Eterno. Porque él era súper fiel a su doctrina, a su creencia. Era fiel a las tradiciones de sus padres. Y para sacar eso de su mente le costó mucho. Imagínense nosotros, imagínense. Y ese es el tema que vamos a compartir la próxima semana. El testimonio del apóstol Pablo de cómo él logró entender el mensaje de Yeshua. ¿Qué pasó en su vida? ¿Qué ocurrió? ¿Y quién era él antes de que empiece a predicar eso? Eso le va a comentar acá en el versículo 11, ¿no? ¿Quién era él? Pero acá se nos acabó el tiempo. Ya no podemos más compartir. Hoy nos tocó aprender sobre ese punto del evangelio diferente. Realmente el evangelio diferente es pensar, tergiversar lo que ya el Padre estableció. Y no se puede eso resolver en un solo programa o estudio.
Hay que perseverar, hay que seguir. El apóstol Pablo estuvo 3 años, después más 14 años para poder comprender todas estas cosas. Y él va a hablar eso aquí. Pero hoy, hasta aquí, vamos a compartir. Shalom.